Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, para tener como texto base los versículos del 32 al 37. Una vez más quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a MCC. Desarrollamos en esta ocasión una serie llamada Valores MCC, donde queremos definirnos como iglesia, para que podamos nosotros conocernos como misión, qué debemos hacer en el mundo, y también que podamos nosotros proyectarnos y presentarnos ante la comunidad de Coral Gables y Miami como una iglesia que ama a Dios, ama a las personas y hace discípulos, pero además que tiene valores firmes centrados en el Evangelio, donde el primero es: somos adoradores apasionados, porque creemos que Dios merece toda la gloria. El segundo valor que hablaremos hoy es: somos una familia amorosa. Amén. Este texto ha sido conocido por toda la cristiandad y anhelado, deseado por todos aquellos que tienen un amor profundo por Dios y su reino. Amén. Todo verdadero creyente anhela una comunidad que se caracteriza por el amor. Amén. Donde no hay lugar para el egoísmo, para las competencias ni rivalidades, sino que centrados en Cristo y bajo el gobierno de Dios podamos vivir en comunidad cristiana, como una anticipación de lo que será la ciudad de Dios en el cielo. Y para que ninguno diga que esto es idealismo, y para que ninguno diga que esto es simple utopía, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo la iglesia logró vivir el ideal de Dios aquí en la tierra, en un contexto de adversidad. Yo quisiera que nosotros tengamos una oración y que podamos acercarnos a este texto, a esta palabra de Dios, no como quien lee un libro de historia, no como quien lee un periódico, la noticia, sino como lo que es en verdad, palabra del Señor. Palabra de Dios para mí, ahora, aquí. Y palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Dios premia a aquellos que se acercan a la palabra con fe. Por tanto, vamos a acercarnos a ella creyendo que esta es la voluntad de Dios para nosotros, aquí y ahora. Y que debemos nosotros orar apasionadamente, crecer en espiritualidad, hasta que esto sea una realidad en nosotros como iglesia de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la adoración, que tú nos permites adorarte, cantarte, expresarte nuestro amor, nuestra gratitud. Gracias, Señor. Y gracias por este momento especial, grato, en que como iglesia nos sentamos para meditar en tu palabra. Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo ahora alumbre nuestros ojos, que nuestro corazón sea llevado cautivo a la voluntad tuya. Provoca en nosotros fe, Señor, para creer tu palabra y extendernos a ella, para vivirla, para proclamarla, para descansar en su poder a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estos versículos comienzan de una manera extraordinaria. Solo en el primer versículo ya deberíamos detenernos a meditar. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Reina Valera del 60 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
una sola palabra pudiera definir lo que ellos estaban experimentando: unidad. Ellos vivían en unidad. Ahora, cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, ya en el principio existía Dios. En el principio creó Dios. Entonces, antes de la creación, antes del universo, antes de todas las cosas preciosas que hoy podemos ver en esta tierra, ya Dios era, ya Dios existía. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice que Dios vivía en una comunidad perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ellos había una unidad perfecta. Ahora, cuando Dios crea a Adán y a Eva y lo pone en su creación, Él está en perfecta unidad con los suyos. Y el hombre, al mismo tiempo, disfrutaba de una armonía extraordinaria, el uno con el otro, con la creación y con su creador. Todo respondía al diseño. Todo estaba en armonía perfecta y en una unidad indivisible. Y había gozo, paz y disfrute. Ese era el diseño de Dios para su creación y sus criaturas. Lo que rompió esta unidad perfecta fue el pecado. El pecado, en primer lugar, nos distancia del Creador. Por eso Adán y Eva fueron a esconderse de Dios. Y cuando Dios vino detrás de ellos, los encontró escondidos detrás de los arbustos. Y ellos estaban avergonzados, tenían culpa, tenían miedo. Habían pecado, habían desobedecido a Dios, por tanto su alma había muerto y ahora no iban hacia Dios cuando escuchaban su voz, sino que huían de Dios cuando sentían su presencia. Pero el pecado no solo trajo división entre el Creador y sus criaturas, sino que trajo división entre nosotros mismos. Por eso Adán dice: la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, ella es la culpable. Y la mujer que dijo: no, la serpiente. De tal manera que en ellos hubo una ruptura en la relación donde ninguno quería hacerse responsable, sino que querían desviar la responsabilidad delante de Dios para otro o otra cosa. Y trajo división, distancia entre ellos. Por eso la enemistad entre los géneros hasta el día de hoy, dice la palabra del Señor, que comienza allí. Ahora, hubo un distanciamiento también de la armonía perfecta entre el hombre y la creación. Por eso, aunque el trabajo era parte de la creación antes del pecado, después que el hombre y la mujer pecó, el trabajo, la labor en el Edén iba a ser costosa. La tierra iba a producir espinos y con sudor se iban a poder ganar el pan diario. Es decir, que la armonía, la unidad que se vivía bajo el diseño perfecto de Dios se quebró por el pecado. Y eso trajo una ruptura total, desintegración total del diseño de Dios. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 14 dice que Dios nos amó de tal manera que envió a Cristo. Y Cristo en su cruz iba a matar todas las enemistades. Todas las enemistades. En ese contexto de Efesios capítulo 2, la primera enemistad que la cruz de Cristo vino a resolver era nuestra enemistad con Dios. Porque producto de nuestros pecados, nosotros nos constituimos enemigos de Dios. Porque la ley de Dios tiene el propósito de encauzar la creación en el diseño y las metas que el Creador había prefijado desde antes de la fundación del mundo. De manera que cada vez que la criatura, el hombre o la mujer, peca, es un obstáculo en el proyecto de Dios. Es un tropiezo, un desvío en el propósito de Dios. Por tanto, el hombre que peca se constituye en ese acto enemigo del Creador. Obstáculo, oponente del Creador. Ahora, Cristo vino a la cruz. Y Él recibió el castigo, el juicio, la paga, la condena, la ira que merecían los oponentes de Dios por pecar y quebrantar su ley.
De manera, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otro tiempo éramos enemigos, pero por medio de la fe en Cristo ahora tenemos paz con Dios. Somos reconciliados con Dios. La segunda tarea que trajo la cruz de Cristo a desarrollar es la unidad entre los hombres. La unidad más deseada era la unidad entre los gentiles y los judíos. Toda la humanidad estaba dividida en estos dos grandes polos. Los judíos habían recibido por medio de Moisés en el monte Sinaí la ley de Dios, y por medio de esa ley Dios había constituido una nación santa para mostrar al mundo cómo se vive bajo el gobierno de Dios y para reservar un espacio más santo donde el Mesías nacería. Ahora, al desarrollo de la historia se creó en el pueblo judío un orgullo pecaminoso, una rivalidad con todas las naciones, un sentido de superioridad, y su celo por la santidad lo que hizo fue distanciarse del resto de las naciones. Pero el propósito de Dios siempre fue salvar a todas las naciones. Siempre. Salvar todas las naciones. Pero cuando vino el Evangelio, cuando vino la fe en Cristo, estaba dividido la humanidad así: gentiles y judíos. Ahora dice Efesios capítulo 2, versículo 14, que Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ahora Dios está haciendo un pueblo de todas las naciones, de todas las razas, de todos los niveles sociales, de toda condición física, de todas las edades. El pueblo de Dios es mixto. Y no hay manera en que nosotros podamos justificar, según el Evangelio, un distanciamiento de nuestro prójimo por ningún criterio cultural, por ningún criterio intelectual, económico, racial, de idioma. No hay manera en que podamos justificar eso. Cada vez que yo me distancie de otra persona y le dé la espalda a otra persona, a cualquier semejante, no vamos a estar en ese sentido en paz con Dios. Amén. Porque según la palabra del Señor, todos los descendientes de Adán y Eva están llamados a ser hermanos. Hermanos, porque somos criaturas de Dios. Amén. Y la cruz de Cristo trae un nuevo comienzo para la raza humana. Trae un nuevo nacimiento. Filipenses, Efesios y Colosenses nos dice una y otra vez que ahora en la iglesia del Señor no importa si eres hombre o mujer. No importa si eres tan intelectual como un griego, o tan poderoso como un romano, o tan religioso como un hebreo, o tan bárbaro como cualquiera de las tribus germánicas. No me importa, porque ahora que estás en Cristo, nueva criatura es. Los títulos, los galardones, los estigmas sociales, todo quedan atrás. Todo quedan atrás. Ahora somos uno en Cristo. Por esa unidad Cristo oró. Y dijo en Juan 17, versículo del 20 al 23: no ruego solo por esto, refiriéndose a los apóstoles, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que ellos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén con nosotros. En estas palabras, tú debes notar que Cristo está presentando a la iglesia el modelo de unidad que Él mismo experimentaba con el Padre. Él está orando: Señor, permite
que todos los que crean a lo largo de la historia puedan ser uno. Como yo y tú somos uno. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Nosotros disfrutamos una perfecta armonía. Que ellos también tengan esa armonía. Amén. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Nosotros pudiéramos hacer grandes inversiones para promover la iglesia o las redes sociales. Pudiéramos hacer grandes esfuerzos por barrer toda la ciudad de Miami, casa por casa. Pudiéramos hacer grandes sacrificios para hacer una inversión económica para un templo. Pudiéramos hacer muchas cosas, pero nada va a superar esto para propagar a mayor escala el evangelio de Jesucristo. Amén. Que nosotros nos amemos los unos a los otros. Amén. Porque ese será el mayor atractivo que tenga cualquier iglesia. El amor que se tengan los hermanos los unos a los otros. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque esto es tan visible, tan notable, contrasta tanto con la sociedad, que cualquiera que se ponga en contacto con una iglesia que se ame, va y lo cuenta. Y esto le da oportunidad para compartir el evangelio junto con el testimonio de la iglesia. Y en segundo lugar, porque la verdad del evangelio que se predica se acredita, se respalda, se confirma, se empodera por la comunidad que ha creído en el evangelio que predica. Amén. Porque si hay un divorcio entre el evangelio que predicamos y el evangelio que vivimos en comunidad, esa incongruencia, esa incoherencia en nuestra vida de expresar la fe, lo que crea es más incredulidad en la sociedad. Pero el Señor está orando, diciendo: Señor, yo sé que esto no cuesta dinero. Yo sé que esto no va a depender de templo. Yo sé que esto no va a depender de una banda de música. No va a depender del aire acondicionado. No va a depender de ninguna herramienta humana. Señor, que ellos se amen. Que ellos sean uno. Entonces el mundo va a creer. Este pasaje de Juan capítulo 17 sigue diciendo: para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Permite que ellos alcancen una perfección en la unidad. Así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Amén. En estos versículos de Juan 17, nosotros encontramos que la unidad tiene su mejor modelo en la Trinidad. En segundo lugar, que la obra, lo que provoca la unidad, es fe para recibir el evangelio luego. Y que el propósito que nosotros debemos tener es que Cristo sea exaltado, no solamente por el mensaje que predicamos, sino por la vida en comunidad que vivimos. Amén. ¿Tiene sentido lo que estoy compartiendo? Sí. Amén. Y eso solo es posible si la gracia de Dios se derrame en nuestros corazones. Y todos nosotros vamos a la cruz de Cristo con nuestros pecados que nos distancian para recibir gracia, perdón, transformación, para luego regresar a nuestras relaciones, para fomentar aquello que recibimos de la cruz. Nadie consideraba suyo ninguna de las posesiones que tenían, sino que la compartían. Esto contrasta con el comunismo. El comunismo dice: lo tuyo es mío. O tú tienes mucho, yo te lo quito todo porque yo voy a repartirlo de mejor manera para el bien social. Pero el cristianismo va en otra dirección.
En el cristianismo nadie tiene que quitarle nada a nadie, sino que el Evangelio transforma el corazón para que cada uno de nosotros sepamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos lograr y llegar a ser es por la gracia de Dios, y todo le pertenece a Dios. Amén. El Evangelio nos enseña que si Cristo, siendo el más rico de los cielos y de la tierra, que suyos son todo el poder y toda la gloria, toda la creación y sus criaturas, Él siendo rico se hizo pobre para que con su riqueza nosotros seamos enriquecidos en nuestra pobreza. Si Él hizo eso, nosotros, si decimos que le seguimos a Él, le amamos a Él y nos llamamos cristianos, debemos pensar: todo lo que yo tengo no es simplemente para administrarlo, malgastarlo y emplearlo para mí, sino que también yo debo buscar la manera de servir a aquellos que no tienen las mismas condiciones y las mismas posibilidades. Nosotros, piénselo de esta manera, estábamos en bancarrota espiritual. No podíamos pagar nuestra deuda con Dios. No merecíamos ser perdonados. Pero Dios nos amó de tal manera que envió a Cristo. Y Cristo nos amó de tal manera que aun cuando no lo merecíamos, Él pagó por nosotros. Así que no hay lugar dentro del Evangelio para sentimiento egoísta. Decir: esto es mío, esto es para mí, esto yo me lo merezco. Fulano o fulana no se merecen que yo le ayude. ¿Por qué? Porque está en esa situación, porque se tomaron malas decisiones y él está allí o ella está allí o esta situación está porque pasó esto y pasó aquello. No hay lugar para eso, porque de gracia hemos recibido, debemos dar de gracia. Amén. Y la gratitud no es una condición para dar. La alabanza no es una condición para dar. Uno da cuando puede dar por libertad. Amén. Libertad. Amén. Libertad. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Cristo. Y es extraordinario que Lucas ponga esa frase allí, porque cuando hacemos tanto énfasis en las buenas obras, cuando ponemos tanto énfasis en los necesitados, los pobres, los que están en desventaja en la sociedad, corremos el riesgo de desviarnos en el propósito de ser iglesia. Y la necesidad del mundo es tan profunda que a veces la iglesia puede desviarse del propósito más grande, que es hacer discípulos, predicar el evangelio, cuidar no solo físicamente del perdido, sino principalmente del alma. ¿Por qué? Porque nada hacemos con poner vendas a los enfermos, alimentar a los hambrientos, si al final de su carrera se pierden. Porque junto con el pan que sacia el hambre del pobre, debemos dar nosotros el pan de vida que sacia para vida eterna. Amén. Porque no somos una institución social, somos iglesia de Jesucristo. Amén. Y ser misión y hacer misión en el mundo y en las naciones no es simplemente proveer un pozo de agua, no es simplemente proveer ropa y alimento, es llevar a Cristo, exaltar a Cristo, proclamar a Cristo y pedir que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y se vuelvan a su Creador por la fe en Cristo. Amén. Y junto con esto, que es lo principal, entonces le mostramos el amor,
les mostramos el Evangelio de manera práctica y concreta. Pero esto es añadidura. Por eso es tan importante que Lucas diga, mientras ellos se cuidaban, mientras ellos se amaban, mientras ellos vivían en comunidad y compartían libremente de lo que tenían, no descuidaron lo más importante, que es predicar a Jesucristo, hacer discípulos, centrarse en el Evangelio. Porque cuando nosotros no nos centramos en el Evangelio, lo que hacemos es centrarnos en nosotros mismos. Y decimos, ¿sabes qué? Somos la mejor iglesia del mundo. Si mira cómo cuidamos de los hombres, mira cómo visitamos a los enfermos, mira cómo proveemos para los hospitales, mira cómo vamos a las escuelas. Y entonces nosotros somos los exaltados y predicados y proclamados y nos convertimos en una sociedad fraternal de la cual el mundo está lleno. Pero déjame decirle que no hay esperanza en el mundo en nuestras mejores intenciones humanas. Hay esperanza para el mundo solo si se predica a Cristo y si se vive a Cristo. Amén. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues ninguno había necesitado en la comunidad, pues poseían casas, terrenos y los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Ellos recibieron de gracia la salvación y ahora daban la gracia que habían recibido. Cuando nosotros leemos pasajes como Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, dice el apóstol Pablo, presten atención por favor, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inciertas, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que la disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir de lo que tienen, de modo que atesoren para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida eterna. Voy a volver a este pasaje, pero recordemos ahora lo que dijo Jesús. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando uno sirve a las riquezas, vive para poseer, para almacenar, pensando que va a justificar su vida en la medida que se incrementa su dinero. Voy a tener gozo, voy a ser importante, me van a valorar, me van a respetar si yo tengo. Eso es hacer de las posesiones un ídolo. Pero déjame decirte lo siguiente. Si tú no sientes que vales, si tú no te sientes amado por Dios, si tú te sientes incapaz o menos que otros porque no tienes, eres también idólatra. ¿Por qué? Porque piensa que lo que necesita es tener para ser igual que otro. Es tener para tener la cabeza en alto. Es tener para entonces poderle dirigir la palabra a fulana o a fulano. No, hermano. Ni porque tienes, eres más. Ni porque no tienes, eres menos. Y debemos liberarnos por completo de complejos, ya sea de superioridad o de inferioridad, teniendo como variable el dinero. Acabaste de llegar de Cuba, no tienes ni un kilo, eres
tan, pero tan importante para Dios. Amén. ¿No sabes hablar inglés? Es tan importante para Dios. No tienes en qué moverte, tienes que coger un bus. Eres tan importante para Dios. Amado hermano, como iglesia de Cristo debemos arrepentirnos de nuestros orgullos. Cuando usamos frases como este es un cubanito recién llegado. Sí. O cuando vemos a alguien que no sabe hablar inglés y lo ves inferior porque no sabe inglés. O cuando vemos a alguien que no tiene ciudadanía, no tiene residencia, no tiene documento y por ser un indocumentado entonces lo ves inferior. O si lo ves cubano lo ves más importante, pero si lo ves mexicano lo ves menos importante. O si lo ves blanco lo ama y si lo ves negro lo desprecia. De esos orgullos debemos arrepentirnos. Pero arrepentirnos, avergonzados de usar estigmas que Dios hace rato borró de la tierra. Y de eso todos somos culpables. Porque nos encanta encontrar razones para ponernos por encima de otros. Nos encanta. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 17 al 19 que no debemos ser arrogantes. Dice ese pasaje que no pongamos la esperanza en la riqueza. Tu futuro está garantizado no porque tengas más dinero, sino porque tu vida está en las manos de Dios. Amén. Tu futuro está garantizado no porque tengas un trabajo, sino porque Dios es tu proveedor. Tú eres rico no porque posees, tú eres rico cuando das. Cuando tú almacenas, cuando tú atesoras, cuando tú gastas en tus placeres y solamente en ti, tú eres el centro y te levantas en la vida solamente pensando que voy a tener esto, voy a tener lo otro. No, tú eres rico cuando das. Porque entonces cuando damos generosamente, no solamente dinero, tiempo, atención, presencia, amistad, afecto, cuando damos, entonces que nos hacemos de un tesoro en el cielo. Porque al final todo en esta tierra pasará. Y aun cuando puedas conservarlo hasta el día de tu muerte, no es comparado con la gloria, la riqueza y el tesoro que está reservado para nosotros en el cielo. Invertimos en esta vida y cosechamos en la eternidad. Amén. José, a quien llamaron Bernabé, fue un cristiano que se destacó. Ese era el testimonio de toda la iglesia. Pero para darnos un ejemplo de cómo lucía un cristiano de ese tiempo, que vivía así el evangelio, nos mencionan a Bernabé. Y dice que Bernabé, que era natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban así, hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, lo llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Él fue un ejemplo de la enseñanza que predicaban los apóstoles. Él compartió libremente lo que tenía. Ahora, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, ahí hay otros dos nombres. Esos nombres son Ananías y es Zafira. Ananías y Zafira. Tenemos la comunidad de creyentes en perfecta unidad, centrada en el evangelio, predicando a Jesucristo, compartiendo lo que tienen, amándose íntimamente. Se levanta Bernabé como ejemplo positivo de esa comunidad de fe, pero aquí se levanta entonces Ananías y Zafira como un ejemplo negativo. Bernabé y Ananías y Zafira vivían en la misma comunidad, compartían el mismo evangelio, tenían los mismos apóstoles. ¿Qué hicieron?
Lo mismo. Vendieron sus posesiones para compartir con los necesitados. Pero por motivos completamente diferentes. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Ananías y Zafira en casa dijeron, aunque vendimos esta propiedad en 100, vamos a decir que la vendimos en 60, para que cuando demos 60, ellos piensen que nosotros lo dimos todo y quedémonos con una garantía del 40. Cuando eso vino a manos de Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Primero, la propiedad no es tuya. Tú tienes la libertad de venderla o no venderla. Segundo, ¿la vendiste? Tienes en tu mano el dinero. Tienes la libertad de dar o de no dar. Ahora, ¿por qué quieres decir que diste todo cuando no es así? Apariencia. Y cuando nosotros queremos vivir de apariencia, ¿qué es lo que hay en el corazón? Cuando vivimos de apariencia, cuando queremos dar una impresión que no es lo que somos en realidad, ¿qué es lo que hay en el corazón? Hipocresía. Hipocresía. Orgullo. Vanidad. Porque queremos la impresión de los hombres cuando sabemos que Dios que conoce el corazón, Dios que sabe leer nuestros pensamientos, no puede ser burlado. Entonces todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y la sentencia fue la misma en 2 tiempos, para el esposo y la esposa. Van a morir por mentir al Espíritu Santo. Amén. Y fue terrible. Cayeron en el momento que Pedro pronunció el juicio. Porque ellos no estaban dando para la gloria de Dios. No estaban dando por amor a los hermanos. Estaban dando para levantarse un altar a su personalidad y venderse en las redes sociales. Amados hermanos, tengamos este texto bien cerquita de nuestro corazón para que, primero, seamos motivados al amor. Al amor. Debemos ser una familia amorosa. Debemos serlo. Debemos orar por eso. Debemos procurarlo. Debemos practicarlo. Debemos pelear y también exhortarnos los unos a los otros para hacerlo. Para hacerlo. Además de eso, debemos cuidarnos como iglesia para que nunca descuidemos el alma de los hombres, los propósitos espirituales, la predicación del Evangelio. Nunca la sacrifiquemos en el altar de las obras sociales. El servicio mutuo, el servir a los pobres, el cuidar de otros, debe ser una expresión del Evangelio que ya hemos creído, del Evangelio que nosotros abrazamos y amamos en primer lugar. Nunca debe sustituir una cosa a la otra. Y a la hora de dar, dice Jesús, que nosotros debemos dar para la gloria de Dios. Amén. Debemos dar para la gloria de Dios. Que nosotros no damos para mostrar que somos buenos, ni como personas ni como iglesia. Nosotros damos para la gloria de Dios. Te invito a hacer una oración. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por esta tarde preciosa en que hemos cantado a tu nombre. Nos hemos sentado ante tu palabra. Padre, necesitamos gracia. Necesitamos tu misericordia.
Padre, perdona mi egoísmo. Perdona, Padre, mi orgullo. Perdona, Padre, mi distanciamiento de mis hermanos. Y te ruego que también perdones a mis hermanos y a nuestra iglesia cuando hemos albergado en nuestro corazón cualquier pensamiento, cualquier ideal, cualquier creencia que no corresponde al evangelio que hemos creído. Padre, oramos pidiendo que cada uno de nosotros pueda colaborar para ser una familia donde nos amemos y nos sirvamos mutuamente, donde estemos alerta para conocer y comprender la necesidad de cualquier hermano, y que podamos nosotros tener libertad, generosidad, para darnos primero nosotros mismos, para dar nuestros ojos, para dar nuestros oídos, para dar nuestras palabras, para dar abrazos, para estar presente. Ayúdanos, Señor, a no tomar el camino fácil de dar de lo que nos sobra, sino a darnos nosotros primero. Y que podamos también, Señor, luego dar de lo que tú nos has dado. Padre mío, tú sabes que todos aquí tenemos necesidades profundas y que aquí no hay nadie que tiene dinero que le sobra. Pero ayúdanos, Señor, de lo que tenemos, que podamos servir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos ser tu iglesia en este tiempo. Amén y amén.